Queremos invitar en esta ocasión a nuestro rector de la FUSBC, nuestro hermano Luis Eduardo Ramírez, quien será el expositor de la palabra en esta mañana. Vamos a orar, a pedir la intervención del Espíritu Santo. Hemos estado orando porque Dios nos visite de una manera especial en esta oportunidad. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, agradecidos, Señor, porque nuevamente podemos estar aquí, porque hoy tenemos la oportunidad también de escuchar tu palabra. Colocamos, Señor, la vida de nuestro hermano Luis Eduardo, lo colocamos en tu presencia y rogamos que todo lo que se ha orado, preparado, planeado, Señor, sea investido de una manera especial por la presencia de tu Santo Espíritu. Y a nosotros, Señor, como comunidad, hombres y mujeres caídos, rogamos la presencia también de tu Espíritu, Señor, trayendo la verdad que todos nosotros necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos dice la historia que la iglesia primitiva se saludaba con una palabra que hemos quizás olvidado algunos. Y se decía, Maranata, el Señor viene. Entonces póngase de pie y dígale al vecino, Maranata, la gracia del Señor esté contigo. Maranata, el Señor viene. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Vamos a abrir el Evangelio de Mateo, en el que estuvimos meditando. Capítulo 23 y el capítulo 24 son el tema para nosotros. Y quiero leerlo antes de empezar otra vez. Capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor añada bendición a su palabra. Los cristianos somos conocidos, o debemos ser conocidos, como la tribu de Isaacar, expertos en discernir los tiempos y que saben lo que tienen que hacer. ¿Así somos? Ahora, cuando pensamos en los tiempos escatológicos, nosotros tenemos la percepción de que el tiempo pasa muy lento y que esto se retarda y cada vez está más lejana las promesas quizás de la venida del Señor. Ahora, los que sufrimos pérdida en el tiempo de pandemia, fuimos confrontados con esa realidad. Muchos hubiéramos querido tener más tiempo para estar con nuestros seres queridos. Y nos dimos cuenta, por el contrario, que el tiempo pasa muy rápido y que nuestra vida es muy agitada. Y no teníamos tiempo para lo verdaderamente importante. Y ahí deseamos
tener más tiempo para esto, más tiempo para aquello. Y empezamos a pedir más tiempo para hacer las cosas que hicimos mal, es decir, o para mejorar las cosas que tenían que ser mejoradas. Y creo que el Señor nos confrontó con esta realidad y nos llevó a reflexionar sobre la existencia y la manera de vivir. ¿No se han dado cuenta ustedes que nos amargamos por ridiculeces muchas veces y que nos preocupamos por tonterías casi todo el tiempo? Entonces, temas escatológicos como estos nos desafían a vivir enfocados, a reenfocarnos en lo que es verdaderamente esencial para la vida. Y especial para nosotros, los de Issacar, los cristianos, la inminencia, la certeza de la parusía nos enfoca en lo que es esencial para la vida. Porque Maranatá, el Señor viene, esto nos debe reenfocar. Y aquí vemos el relato que nos presenta Mateo. Y hay una serie de preguntas que le hacen unos discípulos, su círculo íntimo al Señor, pero que reflejan más un tufo de incredulidad y un enfoque completamente equivocado. Y creo que para entender la magnitud, la gravedad de lo que está pasando, la clave la tiene el libro de Ezequiel. Pues fue en el tiempo de Ezequiel que pasó algo muy idéntico. En ese tiempo del profeta Ezequiel, el pueblo no supo leer los tiempos. El pueblo no se percató de la tragedia que le estaba viniendo encima. Les está pasando la desgracia más grande, la calamidad más grande, y ni siquiera se percataron de lo que estaba sucediendo. En el libro de Ezequiel dice que el pueblo introdujo a Jerusalén y al templo el ídolo o la imagen del celo que provoca a celo la ira del Señor. Y que habían empezado a cometer abominaciones grandes, una tras otra, que hacían alejar al Señor del santuario. Y de los capítulos 8 al 10 vemos esa narración en el libro de Ezequiel, en que la gloria del Señor se empieza a elevar y empieza a abandonar la ciudad y empieza a abandonar el templo. Y ante la desgracia más grande que le está pasando a Israel, ni los sacerdotes, ni el poder político, ni el poder religioso de la nación se dio cuenta de que la gloria de Jehová estaba dejando el templo. Y lo más trágico es que pasaron los años y no se dieron cuenta, y pasaron siglos y no se dieron cuenta. Y ahora en el Evangelio de Mateo está pasando algo similar. La gloria, el deseado de las naciones, está dejando la ciudad, el templo, y ni el poder político, ni el poder religioso, y lo más irónico, ni sus discípulos, el círculo más íntimo de Jesús, se estaba dando cuenta que se iban a enfrentar a una de las tragedias más grandes. La gloria del Señor estaba dejando el templo. Ahora, el Evangelio de Marcos dice quién eran los discípulos, y no me extrañaría que fuese Pedro el que le mostró admirado al Señor las piedras del templo. El esplendor del templo y el poder que éste representa habían seducido al discípulo. Y aquí vemos lo impresionante del poder seductor de la gloria humana. Porque así como a Pedro le hizo olvidar, minimizar y quizás justificar la jauría de lobos que estaban administrando el templo, le llevó a minimizar la corrupción moral que allí se imperaba,
lo llevó a justificar y a minimizar las prácticas politiqueras y discriminatorias que desde allí se tramaban. ¿Cómo sería el dolor del Señor con esta situación que les dijo, mi casa de oración será llamada y ustedes la han convertido en cueva de ladrones? Entonces nadie se podía imaginar que ese templo esplendoroso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, volviera a caer y ser destruido. Nadie se lo imaginaba. El Señor está profetizando lo impensable, lo inimaginable. Y estas palabras del Señor contra la santa ciudad y contra el templo glorioso no son de poca monta para los discípulos. Porque el Señor se está metiendo con cosmovisiones. El Señor se está metiendo con paradigmas intocables, inamovibles. El Señor está estremeciendo los cimientos del poder político y religioso. El Señor se está metiendo con la identidad judía que se había levantado desde el tiempo de los macabeos. En otras palabras, el Señor está predicando lo imposible, porque los sistemas son intocables, porque los sistemas son seductores. Nadie podía imaginarse lo que el Señor estaba hablando y profetizando. Tocar el templo, tocar el orgullo y la fe de Israel se convirtió en algo, en una estructura intocable, y tocarlo implicaba pena de muerte. Fue tan así las palabras de Jesús contra el templo que horrorizaron al poder político y religioso de Israel. ¿Recuerdan en Juan? ¿Qué señal nos muestras? Y el Señor les dice, destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y se mete el Señor con el templo, y en la que se metió, no se lo perdonaron. Se lo cobraron hasta el último día de su vida. Tocó el templo y lo juzgaron. Ustedes saben que una de las causas del juicio para condenar a Jesús fue haberse metido con el templo. Le levantan 2 testigos falsos y le dicen, este dijo, puedo derribar el templo y en 3 días lo reconstruiré. 46 años, dicen los sacerdotes, y este en 3 días lo va a reconstruir. Y se la cobraron. En la cruz, los que pasaban, injuriaban y me movían la cabeza, le decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo construyes, sálvate a sí mismo si eres el Hijo de Dios. Y ahora, estas palabras no solo afectaron a Jesús, también a sus discípulos. Si ustedes van al libro de los Hechos, a Esteban lo juzgan por lo mismo. 2 testigos falsos le decían, este no cesa de hablar palabras blasfemas contra el templo, contra este lugar santo, contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo, y se la cobran a Esteban. Entonces lo que uno está mirando aquí es que el Señor se está metiendo con lo intocable. Porque sistemas son intocables. Y hay del que se meta con los sistemas. Lo eliminan. El Señor está afirmando, y el poder político y religioso entendió muy bien lo que el Señor estaba afirmando. Entonces no era ignorancia. El Señor está afirmando que solo hay un Rey eterno y que ese le pertenecía a Él. Y que Él era superior que el templo y el sistema del templo. Y por eso no se la perdonaron al Señor. Entonces, ¿cuál es el verdadero anhelo que vemos aquí? Son las señales, los tiempos. Porque ante la desgracia más grande que se le está presentando a los discípulos, su círculo más íntimo, sus amigos, solo se les ocurre preguntar por las señales y los tiempos. Ahora, el problema no son las señales son un medio.
un medio que apunta a un fin. No sé si ustedes han oído el refrán o el proverbio conocido. Cuando el sabio señala la luna, el tonto se queda mirando el dedo. Y eso le pasó a los discípulos. Y toman relevancia las palabras del apóstol Pablo, porque los judíos piden señales, les gustan las señales, y los griegos buscan la sabiduría, pero Dios dispuso que el mundo no le conocería mediante la sabiduría humana. Tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Ahora, creo que esta escena de lo que está pasando con Jesús y los discípulos en el Monte de los Olivos, solo la pueden entender los enamorados, los que viven la angustia por la ausencia de su amor, y los que han estado enamorados me entenderán. Y aquí un libro que nos puede ayudar es Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares, hay una escena tan bonita de la angustia del abandono, donde la doncella grita y corre buscando a su amado. Y ahí uno puede mirar la angustia. Le abrí a mi amado, pero él ya se había ido. Y dice esta mujer, y desfalleció mi corazón. Lo busqué, pero no pude encontrarlo. Lo llamé, pero no tuve respuesta. Salí corriendo y me encontré a los centinelas mientras rodeaban la ciudad y pregunté por mi amado. Y los vigías de la muralla me atacaron, me golpearon, me despojaron de mi manto porque yo estaba angustiada buscando a mi amado. Oh mujeres de Jerusalén, les ruego que si encuentran a mi amado, díganle que me estoy muriendo por su ausencia. Esto era lo que debían sentir los discípulos porque su amado se les iba a ir. Pero no lo sintieron. Ahora, este pequeño apocalipsis de Mateo es desconcertante. No es que el evangelio de Mateo es el evangelio del Emanuel, Dios con nosotros, y el Señor aquí está diciendo del abandono. No dice en la mitad del evangelio, donde estén 2 o 3 reunidos, allí yo estaré presente. Ese es el mensaje de Mateo. No termina Mateo con la gran declaración: he aquí yo estoy con vosotros todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Amén. Pero el mensaje de este apocalipsis es el abandono de Dios. Y un regreso que tarda y se retarda. Y en este prolongar de retardarse su venida, comienza a flaquear la fe. Y uno se pregunta, ¿será por eso que buscamos seguridad? Y queremos buscar seguridades porque nuestra fe flaquea. Ahora miremos cuál es el peligro de las señales. Enfocarnos en señales y en los tiempos hace que te torne peligroso el mensaje profético. Y más cuando empieza a pasar el tiempo y a pasar el tiempo y se tarda el cumplimiento, porque produce desánimo e incredulidad. Yo sé que eso no les pasa a ustedes, eso nos pasa a nosotros. Y creo que Ezequiel vuelve y nos da la pauta para entender esto que está pasando con el mensaje profético o apocalíptico, porque está arraigado en la historia de Israel y en la forma que ellos leen los tiempos y que los leyeron mal. Y Ezequiel, capítulo 12, habla casi de lo mismo. El Señor le dice al pueblo, ¿qué refrán es ese que oigo yo entre ustedes? Que dice, van pasando los días y la promesa y la profecía no se cumple. No, eso es para largos días. Esa promesa no es para nosotros, va a ser para nuestros hijos o nuestros nietos. Y el Señor escucha ese refrán y se enciende en ira y le dice, hijo de hombre, ve y dile a ese pueblo que mi palabra es para este tiempo, que no se retardará, que lo que yo digo se cumple y se cumplirá tal
como lo dicho, dice Jehová de los ejércitos. Entonces la incredulidad y el desánimo nos dejan muy sensibles o muy vulnerables al engaño. Es tan peligrosa la incredulidad y el desánimo que el Señor en este capítulo 24 lo advierte, que hay una relación directa entre curiosidad y engaño, como es la atracción de la carroña al gallinazo. Y dice, así es de directo. Tengan cuidado, porque es muy atractivo cuando estamos desanimados y la incredulidad llega. Y eso es una cadena de errores, porque la incredulidad y el desánimo hace que muchas veces hagamos lecturas inapropiadas de los tiempos y hagamos lectura desde nuestras propias perspectivas equivocadas de lo que está pasando en los tiempos. Yo no sé si a ustedes les llegó, especialmente a los pastores, que les decían cuando llegó el coronavirus, ¿este es el fin del mundo? Y mucha gente estaba preocupada por el fin del mundo, porque somos rápidos para hacer lecturas inapropiadas de los tiempos. Y cuando hacemos lecturas inapropiadas de los tiempos, somos propensos a creer en teorías conspiratorias. Y nos gusta oír las teorías conspiratorias y nos gusta darle seguimiento. Y el Señor creo que nos está advirtiendo en este capítulo que evitemos especular, que uno de los problemas que tenemos es que especulamos mucho y que hacemos predicciones escatológicas a la ligera, porque muchas veces leemos lo que en verdad en nuestro interior estamos deseando y no lo que en realidad está pasando. Y eso es una tendencia muy propia nuestra. Y por eso les digo, hermanos, tengan cuidado de las relecturas y ahora de las reescrituras de la historia, porque muchas son ideológicamente cargadas y corresponden y responden a agendas muy poderosas. No le crean a todos los que hacen relecturas de la historia. Dice un historiador francés famoso, Fernand Braudel, hablando de la historia y de la interpretación de los imperios. Dice así, tal vez cuando hablamos de los imperios, de su auge y su decadencia, debemos estar atentos al destino general que los empuja. No ver demasiado pronto la grandeza de lo que un día con la ayuda del tiempo llegará a ser grande, ni anunciar prematuramente la caída de que con los años dejará de serlos. Y es una advertencia desde la historia. Entonces les doy una mala noticia como historiador, hermanos. Las estructuras, los sistemas, los imperios no colapsan tan rápido como quisiéramos, ni se destruyen tan rápido como debieran. Entonces tengamos cuidado con hacer predicciones escatológicas. En este pasaje, estos discípulos no están conscientes de lo que el Señor les está diciendo, de lo que el Señor les está profetizando, y lo que se dedican a preguntar es ¿y cuándo? ¿Y cómo? Y esto los hace vulnerables, porque fundamentan sus esperanzas en señales y tiempos, y los hace vulnerables al engaño de otros. Y por eso ustedes ven en el capítulo que el Señor les advierte una y otra vez, cuidado, que nadie los engañen, porque vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Y muchos serán engañados por esto. Y digan, cuando les digan, aquí está el Cristo, está por allí, no les crean. Y así hagan potestades, y hagan milagros, y hagan señales, no les crean. Porque aún pueden engañar a los escogidos. Entonces, el Señor advierte de esa capacidad que tenemos para creer en dónde está el Cristo. También
Esto nos hace vulnerables a la esclavitud. El Señor en este capítulo 23 está advirtiendo sobre la doctrina de los escribas y fariseos porque esclavizan y dicen, atan pesadas cargas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de ustedes. Si eso hacían con la ley, ¿cómo no con mensajes escatológicos? Nos pueden esclavizar. Entonces tenemos que tener cuidado al engaño de otros, y eso es lo que el Señor está advirtiendo. Pero hay algo más peligroso. El Señor dice, tengan cuidado con el autoengaño. Porque nosotros, cuando las profecías o las predicciones se demoran, nosotros empezamos a dudar de lo que el Señor dice, igual que en el tiempo de Ezequiel. Y hablamos, pobrecitos, esos evangélicos fundamentalistas que creen eso tan literal. Y entonces nos fascina crear hipótesis sobre esto que en realidad están cargadas de incredulidad, porque preferimos creer a las hipótesis que a lo que el texto está diciendo. No lo entendemos, entonces nos inventamos teorías y de ahí vienen las conspiraciones. Por otro lado, somos vulnerables a nuestros propios deseos pecaminosos, como el siervo malo que habla el capítulo. Mi señor se tarda en venir, entonces a atacar, golpear, tomar, beber, vivir como sea y disfrutar de la vida, porque cuando el Señor venga ya habré disfrutado lo que hay. Y cuando estamos en esas dos líneas, tanto el engaño del uno con el engaño o autoengaño, nos olvidamos de temas importantes como este, el de la parusía. ¿Qué de la parusía del Señor? Estamos tan obsesionados por las señales, cuando el Señor dice en este evangelio, la única señal va a ser mi venida. No hay más. Ustedes verán las nubes. Esa es la única, ya no tendrán más tiempo. Y eso implica un cambio en nuestra perspectiva de analizar los tiempos. Porque verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Hijo del Hombre buscando a los suyos. ¿No les parece esto paradójico? Mientras nosotros estamos buscando señales desesperados, Cristo nos está buscando a nosotros, porque enviará a sus ángeles con gran trompeta y juntará a los escogidos de los cuatro vientos. Y creo que esta doctrina de la parusía pone la perspectiva correcta de la lectura de los tiempos, porque la perspectiva bíblica es Dios quien habla. En la perspectiva bíblica es Dios quien busca. En la perspectiva bíblica es Dios quien se manifiesta. En la perspectiva bíblica es Dios quien nos atrae a Él. Hay un pastor y escritor, Martin Lloyd-Jones. Él daba unas conferencias célebres sobre el puritanismo y dice esto con relación a este tema. Si me preguntan, ¿cuál es la principal diferencia entre religión y cristianismo? Yo diría que la religión siempre pone el acento en lo que hacen los hombres, en su intento de adorar, de agradar y aplacar a Dios. La religión constituye la búsqueda de Dios por parte del hombre. El cristianismo, por su parte, es principalmente la escucha. Dios es quien habla. El cristianismo es Dios buscando al hombre, es Dios manifestándose al hombre, es Dios atrayendo al hombre a sí mismo. Entonces, cuando nos metemos a estos temas de la lectura de los tiempos, la perspectiva de Jesús tiene que ver con el carácter del ser humano. No son las señales, es el carácter. No son las señales, es el estilo de vida. Porque cuando hay carácter
cuando esto es parte de nuestro estilo de vida y nosotros vemos que pasa el tiempo y se tarda el cumplimiento de la promesa, el fiel y sabio o el fiel y prudente, como dice este evangelio, se aferra a la promesa porque sabe que cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Entonces, así somos como los del carisma de la casa de Isaacar, expertos en discernir los tiempos y sabemos el camino por donde debemos seguir, porque estos fieles y estos sabios no se dejan engañar. Porque estos sabios entienden los tiempos, no son como el pueblo en la época de Noé, que no entendían nada de lo que sucedía. Estos sabios saben cuando la abominación desoladora, el ídolo del celo que provoca a celos a Dios, ha profanado el templo y corrompe la santidad del pueblo. Estos sabios y prudentes y fieles saben y tienen muy claro que su deber es proclamar el reino a las naciones. Estos sabios anhelan el regreso de su Señor, como la enamorada anhela el regreso de su amado. Entonces aquí el carácter es importante. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Entonces la propuesta escatológica de Jesús para sus discípulos es: vivan para mí. No vivan para el final de los tiempos. Deleítese en mí, porque mi yugo es suave y liviana mi carga, en contraste a la de los escribas y fariseos. No vivan en la ansiedad, porque ellos buscan poner pesadas cargas difíciles de llevar. Entonces el Señor empieza a reenfocar que discernir los tiempos no es cuestión de señales, que discernir los tiempos es cuestión de carácter. El siervo sabio y prudente que anhela la venida de su Señor. Teniendo esto en cuenta, creo que hay 3 invitaciones, o les voy a dejar 3 invitaciones para cada uno de nosotros. La primera invitación es anhelar su venida, anhelar la parusía. Vivir fiel y sabiamente para el encuentro con el deseado de las naciones. Eso revoluciona nuestro culto. Eso revoluciona nuestro discipulado, nuestra consejería. Eso revoluciona todo, porque yo no vivo dependiendo de las señales, sino de la expectativa de su regreso. No vivo pensando en la hora, sino vivo pensando en la certeza que Él viene. Entonces no debemos tener miedo. ¿Y cuándo pasarán estas cosas? ¿Y cómo va a acabar? Porque la verdadera expectativa tiene que ver con la finalidad de mi vida y con la plenitud de mi vida. El anhelo de mi vida es llegar a la plenitud, que es estar en su presencia. Anhelemos la parusía. No nos dé miedo hablar de la parusía. Así tenga incredulidad de que, ay, ¿cuándo regresará? Pero si el Señor se tarda en venir. No importa, el Señor viene y viene por nosotros. La segunda invitación tiene que ver con seguir el proyecto de Dios. Y esta es muy clave. No permitan que los paradigmas o sistemas de nuestra época nos hagan perder de vista el propósito de nuestra vida. Los sistemas seducen. Pero les quiero decir que no fue al templo de Jerusalén donde llegó la presencia de Dios, donde vino el Espíritu Santo. Fue al templo, su iglesia, donde se manifestó el poder de Dios en Pentecostés, donde se cumplió el propósito de ser casa de oración y luz para todas las naciones. Dios nos libre de ser como el poder religioso y poder político de Israel, que no se dio cuenta que la gloria de Dios
había abandonado el templo. Se quedaron con el templo y se quedaron sin la presencia. Que Dios nos libre. La pandemia nos golpeó fuerte. Y si ustedes miran las estadísticas de la iglesia cristiana, la cantidad de líderes que se perdieron entre los 45 y 65 años fue grande. Se perdió el acervo histórico de la iglesia. Ustedes no se imaginan cuántos años de preparación, cuántos años de discipulado se perdieron. En unos 3 años vamos a sentir el coletazo dentro de la iglesia. Y más ahora que estamos siendo bombardeados por tanta agenda y guerra cultural. Se nos fue la historia. Ahora la buena noticia es que el Señor está llamando obreros para su mies. Y lo está haciendo con tanta urgencia. Me dijo un estudiante, rector, por muchos años quise venir al seminario porque sentía el deseo a la vida consagrada. Pero mi pastor me dijo que asegurara primero mi futuro, que estudiara otra carrera, porque en el ministerio no se brinda ninguna seguridad. ¿Qué tal, hermanos? Un pastor diciéndole a alguien que el Señor está llamado que los negocios del Padre no son seguros. Que el llamado de Dios no es confiable. Que Dios no quiere lo mejor para sus hijos. Que Dios es malo. ¿No les parece que es el espíritu de esta época el que está definiendo nuestras vocaciones? Pastor, quiero entregar mi vida al ministerio. No, busque algo seguro. Estudie otra carrera. Y no porque estemos diciendo que el aporte de otras disciplinas al ministerio no sea importante. Pero aquí estamos hablando de convicciones. El llamado al sagrado ministerio no necesita respaldo exterior, porque el Señor al quien llama lo sostiene, a quien llama lo capacita, y Él está buscando hombres y mujeres para que le sirvan y le entreguen su vida, porque los negocios del Padre sí son seguros. Quizás no estamos tomando en serio el llamado. Porque si el llamado al ministerio es de Él, eso implica que tú eres muy importante para Él. Una tercera invitación es ser una comunidad ferviente en amor. Una comunidad que sabe lo que debe hacer en el momento que lo debe hacer. Porque si la iglesia no sabe lo que debe hacer, entonces ¿a dónde va a ir la gente a buscar lo que debe hacer? Lo que tiene que hacer en el momento que lo debe hacer. Entonces aquí la cuestión es que debemos vivir como si este fuera el último día. Ay, si el Señor viene, estoy preparado. Eso decían los cristianos cuando... yo soy cristiano de segunda generación, entonces mis papás les tocó recibir persecución. Ya ahorita nosotros no recibimos persecución, vivimos chévere. Podemos predicar, podemos reunirnos en sitios como este. Pero vivir como si este fuera el último día, porque no sabemos ni el día ni la hora, eso está solo en la voluntad del Padre. Entonces vivir el hoy en el que estoy debe vivirse de manera clara y consecuente con el Hijo del Hombre, a quien me debo presentar y a quien algún día
tendré que rendir cuentas. Entonces camino en este día y en la hora, buscando que mi corazón sea como el del siervo prudente y fiel, que se dedica a cumplir su deber. Que sea como la Virgen prudente que nos van a hablar mañana, que espera anhelante a su amado. Que sea como el siervo que pone los talentos que le han dado para la venida del reino de Dios. Y cuando nosotros vivimos así, este tiempo se convierte en motivo de esperanza. Pedro aprendió la lección. Si Pedro fue el que le dijo, Señor, mira este templo y mira esto, y el Señor le dio semejante reprimenda, creo que aprendió la lección. Y si no fue él, fue uno de los del circulito con que estaban hablando. ¿Y este Señor qué está diciendo? Y Pedro aprendió que el anhelo de vivir de la iglesia debe llevarlas a ser una comunidad de esperanza que vive en amor, que no gasta su tiempo en bobadas, ni se pone a pelear por tonteces, sino que disfruta el tiempo en comunidad. Miren lo que dice Pedro en su carta. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Mas el fin del mundo se acerca. Y miren lo que le dice. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la comunidad que proclamará cuando su rey regrese, bendito el que viene en el nombre del Señor. Maranata, hermanos. Maranata, hermanos. Maranata, hermanos. El Señor viene. Amén.